Hola amigues, ¿cómo están? Soy Paulina Bermúdez. Hola, yo soy Israel Fortune y hoy les vamos a hablar de literatura infantil. O libros para niños. Y vamos a hacer esto a través del trabajo que está haciendo Editorial La Pollera, rescatando algunos textos clásicos de este género, como son Peter Pan y Wendy, de J.M. Barrie, aparece en el año 1904. y Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, publicado en 1883. ¿Y cuál es la importancia de leer estos textos? Una importancia quizá es poder rescatar, hacer justicia a estos textos, porque en muchas ocasiones han llegado a nuestro conocimiento a través de algunas versiones sumamente tergiversadas, a través del cine o de algunas versiones abreviadas en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, de consumo, que las convierte en versiones simplificadas, en algunos casos edulcoradas, y que no abordan o no rescatan la riqueza real que tienen. Por eso es tan importante el trabajo que está haciendo La Pollera, como dijo mi compañero, ya que están traduciendo desde los originales. Son las versiones originales o las primeras versiones de ambos textos. Y completas. Y completas, claro. Con esta versión de Pinocho nos van a pasar varias cosas. Primero, nos va a molestar un poco la moral anacrónica, ¿no es cierto?, de hace más de un siglo, y que tiene que ver con esta idea de que los niños deben ser obedientes, siempre con los adultos, ser responsables, ir al colegio, etcétera, etcétera. Pero si abordamos estos elementos de manera crítica, cuando leemos con los niños o de manera individual, vamos a poder sortear este aspecto. Porque creo que hay varios elementos positivos que valen la pena. Ya, por ejemplo, el cómo este texto está construido en una clave sumamente infantil, en el sentido de que las cosas que pasan son sumamente mágicas. De un momento a otro los escenarios positivos se convierten en tragedias. Está este elemento de hablar cotidianamente con los objetos y con los animales, un montón de cosas sumamente interesantes que de cierta forma abren el mundo, tanto para nosotros como adultos como para los niños. Y en ese aspecto de abrir el mundo también Pinocho va a ser un personaje que tiene un crecimiento, un desarrollo súper complejo a lo largo del texto, ¿ya? Que se va convirtiendo en un personaje cada vez más reflexivo, más dialogante, que va aprendiendo de lo que le ocurre. Y me parece que ese elemento es sumamente interesante para que los niños aprendan. Y también hay elementos sumamente parecidos a nuestra realidad o profundos. Por ejemplo, en el primer caso, me llama la atención que en este texto Geppetto, el papá de Pinocho, no estaba buscando tener un hijo como hemos visto en la película o en las versiones abreviadas, sino que él quería hacer una marioneta para tener una herramienta de trabajo. Y casualmente la hace con una madera que hablaba, y por lo tanto esa marioneta se convierte en un ser animado. Ya, por lo tanto se va a ver sorpresivamente en este escenario de tener que ser papá. Y también en los elementos profundos me parece que son súper interesantes de tratar, es como el hecho de que cuando Pinocho se convierte en un niño de verdad, no va a transformarse sencillamente como sabemos, sino que él va a amanecer siendo un niño de verdad, y una vez que empieza a caminar por la casa se encuentra con la misma marioneta que él fue alguna vez, pero inanimada, que está sentada sobre un mesón. Entonces él se observa a sí mismo y observa a quién fue y se ve a sí mismo como es en ese momento. Entonces me parece que ese momento sintetiza todo el relato de cómo partió en una situación y terminó en otra totalmente distinta. Y yo creo que poder transmitir eso a los niños como ese elemento del crecimiento, del desarrollo como persona, es un aprendizaje súper, súper importante. Como... no, ¿sabes qué? No quiero decir esto así. En el año 1904 se estrena la obra teatral Peter Pan, o El niño que no quería crecer, y luego 4 años después se transforma en una novela. Me chocó de entrada el machismo que aparece en esta familia, el hombre macho proveedor y esta mujer madre entregada a sus labores,
y a la maternidad, versus también el deber ser parecer, porque se busca mucho la apariencia de esta familia para parecer, para estar igual que todos en este vecindario, para tener un estatus de vida. Eso. Y en cuanto a lo que me gustó mucho de la lectura fue la aparición de los elementos fantásticos, esta visión naif del mundo, de todo lo que rodea esta casa, de lo que sucede dentro de esta casa, narrado muy desde la ingenuidad. Un elemento fantástico que quiero destacar y que yo no conocía hasta leer esta versión es el personaje Nana. Una perrita que es adoptada por la familia Darling y se convierte en la niñera de estos 3 niños, de sus 3 hijos. Y uno se pregunta cómo es que llega a ser la niñera, y sucede que ellos se cuestionaban, esta familia se cuestionaba el por qué ellos no podían acceder a tener una niñera si todos sus vecinos tenían una niñera y no les daba el dinero para esto. Entonces deciden que la perrita se transforme en la nana, la niñera que acompaña a los baños, que abriga a los niños, que los hace dormir, que los llevaba al colegio. Una cosa muy naif, rara, desde una visión infantil, porque yo no me podría imaginar como mamá dejarla a mi hija al cuidado de una perrita y como llévala al colegio. Es muy loco, ¿no? Pero bueno, eso es uno de los elementos que me parece muy interesante destacar de esta versión. Vamos a terminar ladrando. ¿Cómo es posible? Ya voy. Peter Pan, de J.M. Barrie. Y Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, ambos publicados por Editorial La Pollera, son libros que puedes encontrar en librería En el Blanco.